¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. El día de hoy me encuentro nuevamente platicando con Francisco Muñoz Espejo de Lina, Veracruz, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Qué tal, Francisco? Gracias por acompañarnos. Por Bien, en las siguientes entrevistas vamos a estar platicando de 4 modelos importantes en la construcción de puertos aquí en Veracruz, y en esta ocasión de uno en específico que es de la época virreinal y que es la fortaleza de San Juan de Ulúa. Así es. ¿No? Platíganos, así es. Cuéntanos. Bueno, la fortaleza de San Juan de Ulúa tuvo como origen principal el puerto, ¿no? El objetivo era, desde que se fueron los españoles a la conquista, Ulúa siempre se quedó como un puerto especial, ¿no? Por el buen calado que tenía. Aun cuando Veracruz estaba en la Antigua y en Villarrica, siempre San Juan de Ulúa fue el puerto de llegada, ¿sí? Y se quedó todo el virreinato, y podemos ver algunas estructuras, por ejemplo, que tenemos planos que están en el Archivo General de Indias. Esa es la ruta de Indias, prácticamente la línea continua es la española y llega hasta Manila, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Bien. Y pasa por México, y México es por una frontera marítima de Veracruz y Acapulco para ir a Manila, ¿no? Por ejemplo. Siguiente, y podemos ver en las siguientes diapositivas que de alguna manera aquí vemos cómo se repartieron los portugueses en el Tratado de Tordesillas, una sección de continentes, Portugal y España. Más adelante vamos a ver también cómo llegan cómo se hacen esos puertos importantes, las fortificaciones y los puertos, ya que se instituye América. Y más adelante también vamos a ver ya la ruta de acceso, de alguna manera, de cómo entraba el comercio de la flotilla de Indias. Se dividía en continental y en la parte superior en la insular, donde los principales puertos eran Veracruz y Portobelo, ¿sí? Okay. Portobelo se iba hasta Perú, y Veracruz por Camino Real, México, Acapulco y Manila. Por el Camino Real. Camino Real. Ajá, muy bien. De tal manera que en las siguientes vamos también a ver cómo se detonan algunas evoluciones de Veracruz, y Ulúa era un puerto y termina siendo una fortaleza. En las siguientes, por ejemplo, podemos ver también algunos aspectos que tienen que ver con toda la historia del urbanismo, y el puerto siempre estuvo conjunto. El puerto tenía que ver con todo el desarrollo de la ciudad. Eso es el primer plano que se hace en 1590. Todavía Veracruz no estaba aquí en Veracruz, estaba en Antigua. Y vemos el primer proyecto en la parte baja, el primer proyecto de Veracruz, ¿sí? 10 años antes de traerlo para acá. Y en la gallega vemos en lo rojo el puerto de San Juan de Ulúa, y un proyecto de puerto posterior que no se llegó a hacer, ¿no? Vemos en los siguientes, por ejemplo, planos, vamos a ver un poquito el aspecto de cómo se construyó ese puerto. Le llamaban el muro de argollas, porque los argollones se agarraban todos los barcos, el convoy de barcos que conformaba las empresas comerciales que traían. ¿Todavía hay algunos? Hoy en día podemos observar algunos, ¿no? Sí, en el Museo Nacional existe uno en Puebla, y acá existen como 3. Hay unas reposiciones, pero sí existen algunos todavía puestos. Y bueno, una reconstrucción de cómo se construyó de 1570 y cómo el complemento, ¿no? Y esas pequeñas torres. En los dibujos que siguen, por ejemplo, podemos ver también otros aspectos que tienen que ver, como esta maravilla, que es un visitador, Bautista Antonelli, está firmado, y obviamente ve todo un desarrollo urbano. Por ejemplo, vemos el convoy de naves que está llegando a descargar los 2 puertos, las dos torres artilladas, ¿sí? Protegidas con los cañones. Protegidas con la casa de los marinos, la herrería, la casa del alcalde, el hospital, la iglesia, la casa de los negros, que eran todos los esclavos, ¿sí? Y almacenes del rey. Era una pequeña ciudad, la ciudad en el siglo XVI, estamos hablando de 1590, ¿sí? Y aquí se desarrollaba todo el comercio, y se distribuía y se llevaba a la Antigua en ese momento. Oye, pero aquí vemos ya en tierra firme como un asentamiento, ¿no? Lejos de lo que es la fortaleza. No, por supuesto, aquí ya es 1615, para 1600 era Veracruz, la nueva Veracruz. Ahí dice puerto de la Veracruz,
con la fuerza de San Juan de Ulúa, la fortaleza, digamos. El reino de la Nueva España, el reino de la Nueva España, en el Mar del Norte y la altitud, ¿no? Vemos también, está llegando un convoy y obviamente la ciudadela, todo el conjunto, pero la ciudad ya estaba acá, Independencia, Landericós, 5 de Mayo, ya están definidas las calles y obviamente todos los conventos. Bueno, pues la verdad está increíble estas imágenes que nos acabas de traer, señor Francisco. debió haber estado en Buenavista, en la hacienda de Buenavista, en la parte alta. En la parte alta. Desde ahí estuvo, digamos que tomado. Entonces, este es el primero de 4. Ese es el primer modelo. El primer modelo constructivo del puerto que se hace en Veracruz. Muy bien. En la próxima vamos a... Nos echamos el otro. Continuamos el virreinato. Ok, Francisco, gracias por acompañarnos.